Mateo capítulo 28. Vamos a Mateo capítulo 28. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 16. Mateo 18. Y comenzamos la lectura en el versículo 16. Dice así las Santas Escrituras: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como introducción les quería comentar que nosotros conocemos personas o hemos escuchado de personas que hacen una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. En su falta de entendimiento dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy severo por todos los juicios que vemos. Hubo gente que murió a causa de su transgresión. Ustedes recuerdan la rebelión, por ejemplo, de María y en el Éxodo de Aarón. Gente fue tragada. Hubo muchos juicios de ese tipo. Entonces la gente dice, es muy diferente el Dios del Antiguo Testamento a el Dios del Nuevo, que en este caso es Cristo. Nosotros creemos que Cristo es Dios, pero nosotros sabemos que esa distinción es incorrecta. El mismo Dios y el mismo carácter que tenía Dios en el Antiguo Testamento es el que manifiesta Cristo en el Nuevo Testamento. Podemos ver muchos ejemplos con Ananías y Zafira, murieron al instante. Inclusive, nosotros entendemos que es aún más severo las declaraciones del Nuevo, porque ahí ya se habla del infierno. Pero a lo que quiero llegar es que en la ignorancia esta gente hace esa distinción. Es que es muy diferente el Dios del Antiguo al del Nuevo. Pero también hay otra distinción que se está poniendo de moda o que algunos están generando, y es que la maldad que se veía en los tiempos del Antiguo Testamento era más o es mayor el grado de maldad al que vemos en nuestros tiempos. Ellos lo dicen basado, por ejemplo, en la maldad de los antediluvianos, que eran muy malos. La inmoralidad sexual, por ejemplo, de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. La Biblia declara que ellos se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, inclusive quisieron meterse con un ángel, no sé si recuerdan esa parte, que se les hizo atractivo el ángel que estaba advirtiendo a Lot. La crueldad, por ejemplo, de los egipcios que tenían esclavizados a los hebreos y los torturaban, los latillaban, los obligaban a trabajar demasiado. Los cananeos que sacrificaban a sus hijos, los pasaban por fuego, dice la Escritura. Incluso los religiosos de la historia, en un grado de hipocresía máxima, en este caso que eran los fariseos. Jesús los acusa de su hipocresía, habla de sus prosélitos que hacían, habla de cómo seducían a las mujeres. En fin, vemos muchos actos terribles que se cometían en el Antiguo Testamento. Entonces la gente cree que el grado de maldad que se vivía en la antigüedad era mayor al grado de maldad que vivimos en la actualidad. Pero si hacemos un análisis honesto de los hechos, de los acontecimientos que vivimos en la sociedad día a día, la conclusión sería que en los tiempos que vivimos la maldad está igual o incluso, y ese es mi punto de vista, está peor. El grado de maldad en el que está la sociedad, la descomposición de la sociedad actual, está peor.
Es por eso que no tenemos que olvidar los creyentes que vivimos en un mundo maldito. Este mundo está bajo maldición. Por consecuencia del pecado, el mundo está bajo maldición. La misma naturaleza dice que clama por el día de la redención. El príncipe de este mundo es Satanás. La mayoría de los habitantes son hijos suyos. Sabemos que si no son hijos de Dios, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso no aplica únicamente para los fariseos. Jesús se refería a que si no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo. Casi todos los gobernantes son malvados. Casi todos los gobernantes. Por todos lados hay corrupción, injusticias. El mal está por todas partes. Como creyentes no tenemos que ignorar esta verdad. Sabemos que no existe un estado de neutralidad entre yo soy creyente y yo no, pero yo no tengo nada en contra de Dios. Las Escrituras revelan que los que no son hijos de Dios son sus enemigos. Aunque no estén haciendo algo activamente en contra de los cristianos, simplemente por no creer en Dios, Dios ya los considera sus enemigos. Génesis 3:18 dice, no es necesario que lo lean. Después de la maldición hacia la tierra, Dios le dice a Adán, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Posteriormente le dice que con el sudor de su frente. Esto significa que todos los trabajos tienen sus inconvenientes y sus dificultades. Hay patrones difíciles de llevar. Hay clientes complicados. Hay trabajos que son muy duros. Hay trabajos que son muy desgastantes. Hay trabajos que perjudican la salud. En fin, ganarse la vida en este mundo es algo duro. El gran predicador estadounidense Jonathan Edwards dice una frase que a mí se me hace muy interesante. Él dice, si las Escrituras no tocaran nunca el tema de la depravación humana, si no hubiera un solo versículo, que sabemos que hay muchos, desde el Antiguo Testamento, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. No contenderá mi alma con el hombre porque su corazón es malo desde su juventud. Salmo 14. Dios buscó a un justo, a un entendido que invocara su nombre, y la respuesta, no encontró a nadie. Todos se han desviado. Hay muchos textos y dice Jonathan Edwards, si las Escrituras, aunque las Escrituras no mencionaran un solo texto que hablara de la depravación humana, dice este predicador, la experiencia y la evidencia humana nos muestra que es así. O sea, para ver la maldad del hombre no necesitamos ir a las Escrituras, simplemente hay que ver la historia, hay que ver los hechos. Y como diría Lewis, ni siquiera tenemos que ver a terceras personas, podemos verla en nosotros mismos. Entonces es una doctrina que es comprobable de manera empírica. Simplemente viendo cómo está la sociedad, cómo está el mundo, podemos llegar a la conclusión de que el ser humano es malo, de que el ser humano está depravado hasta la raíz y de que este mundo está maldito. Y según las Escrituras, esta maldad irá en aumento. En Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sabemos que en Mateo 24 hay una mezcla de lo que iba a pasar con el templo y de lo que iba a pasar a futuro. Es un texto sumamente difícil porque de repente el Señor está hablando del templo, de repente está hablando de la escatología final. Yo pienso que esto de que se multiplicará la maldad aplica a nuestros tiempos. Y podemos verlo en la experiencia humana. Les voy a poner unos ejemplos. Cosas que hace 50 años eran consideradas inmorales, completamente inmorales, ahora son completamente normales. Los que tenemos ya, yo tengo 33 años, pero yo recuerdo que cuando era chico, tenía 10, 12 años, no se escuchaba del divorcio. Y una persona que se divorciaba le daba pena que supieran sus familiares o sus amigos que era divorciada. Era un motivo que les causaba pena, que les causaba vergüenza. Y en la actualidad es normal. Podemos ver lonas que dicen divorcio express. Te divorciamos en 3 días, en 2 días te divorciamos.
Es normal ver a actores y actrices que ya llevan 4 o 5 matrimonios y ellos dicen, no la comprendí. No, pues si no la comprendes, déjala, no pasa nada. Ya es algo normal. El consumo de alcohol, eso fue más atrás, pero no sé si recuerdan que en Estados Unidos el alcohol estuvo prohibido. De hecho, las primeras mafias no traficaban con droga, traficaban con alcohol. El consumo de drogas. En nuestro país ya aprobaron el uso de la marihuana como algo recreativo. El aborto, la homosexualidad. El patrón del ser humano primero es inmoral, luego es permitido, luego es aplaudido y al rato ya va a ser obligatorio. Porque así fue con la marihuana. Primero estaba mal visto, luego ya fue permitido, ahora ya es legal y al rato va a ser aplaudido y después lo van a querer hacer obligatorio. Esta situación del aumento gradual en el que va la maldad nos tiene que generar como iglesia algunas preguntas. Y esas preguntas, bueno, voy a poner aquí una y después voy a poner las posibles respuestas. El aumento de la maldad y la descomposición de la sociedad como iglesia nos genera esta pregunta. ¿Cuál es el papel de la iglesia en medio de estos acontecimientos? ¿Cuál es el papel de nosotros como iglesia en medio de esta descomposición? Y puse 3 posibles respuestas. ¿Solo sentarse y mirar cómo la sociedad se sigue pudriendo y se sigue descomponiendo? Otra respuesta, ya que estos acontecimientos están profetizados, pues ya no hay nada que podamos hacer. O sea, como la Biblia dice que esto va a ser progresivo hasta el fin del mundo, no podemos hacer nada. Como ya está profetizado, no podemos hacer nada. O otra sería, este no es asunto de la iglesia, o sea, no es nuestro problema la descomposición de la sociedad. Entonces vamos a ver la relación que hay en esto y la iglesia. Nosotros enseñamos una doctrina conocida como la gracia común de Dios. Sí algunos aquí están familiarizados con esa doctrina. El versículo base que casi utilizamos o que utilizan los autores y los libros es el que dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Pero otra de las funciones de esa gracia común es Dios restringiendo el pecado del hombre. El hombre no es tan malo como pudiera llegar a ser porque Dios le pone un freno. Esa es otra de las aplicaciones de la doctrina de la gracia común. Nosotros conocemos la historia, por ejemplo, de Faraón. Pasan las plagas, Faraón decide dejar ir al pueblo y dice la Escritura, pero Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Y si una persona inconversa o alguien que no está doctrinado o no conoce el contexto bíblico diría, es que eso es contradictorio. Primero, les está pidiendo que dejen ir al pueblo. Manda plagas para obligar a Faraón a que lo deje ir. Y cuando el Faraón finalmente dice, está bien, ya váyanse, Dios endurece al Faraón para que les diga, ¿saben qué? Siempre no se van. Y la gente dice, es que eso es contradictorio. Pero Dios no endurece en el sentido de que Dios provocó que el Faraón no los dejara ir. Simplemente Dios endurece quitando su gracia común, quitando su mano. Lo mismo en Romanos 1. Dios los entregó a una mente, Romanos 3, depravada. No significa que Dios sea culpable de su maldad de ellos porque Dios los hizo ser malos. Ellos ya eran malos por la caída. Simplemente lo que Dios hace es abandonarlos y eso es lo que provoca el endurecimiento. Entonces, otra de las aplicaciones de la gracia común no es solamente que Dios hace salir el sol y la lluvia. Es interesante que la Escritura hable del sol y la lluvia porque el sol y la lluvia son la base de la agricultura y la agricultura es la base de toda la alimentación. Sin agricultura, el ser humano no podría existir. Pero quiero que nos centremos en el hecho de la gracia común de Dios restringiendo el mal. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura. ¿Ustedes recuerdan el caso de Sara y Abraham cuando llegan con Amimelec? Y Dios le dice a Amimelec, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Está hablando de Sara.
Eso está en Génesis 20. O sea, Amimelec, recuerdan que Abraham le mintió, le dijo que era su hermana. Y Amimelec, o sea, no estaba malintencionado, al no saber que era su mujer, él que la quería como mujer. Y le dice Dios, yo te detuve. O sea, tú sí querías, pero yo te detuve. Y vemos muchos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ver este texto que es muy interesante, que es el Salmo 76. Salmo 76, vamos a leer el verso 10, y dice la Escritura, ciertamente la ira del hombre te alabará. Otra versión dice, la ira del hombre te acarrea alabanza. Fíjense lo que dice, es un texto algo complicado. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Cuándo es que la ira de los hombres alaba a Dios? En el juicio. Sabemos que los que se pierden son para alabanza de su gracia y de su justicia. Los que se salvan. Y los que se pierden son para alabanza de su justicia. Y dice el texto, ciertamente la ira del hombre te alabará. Y dice más adelante, tú reprimirás el resto de las iras. Tú reprimirás, o sea, Dios reprimirá el resto de las iras. Eso significa que Dios solamente permite el mal que se adecúa a sus propósitos eternos. También nosotros conocemos la doctrina del decreto de Dios. Es una doctrina a mí me gusta mucho esa doctrina porque, en síntesis, el decreto de Dios es que Dios tiene un plan. Desde Adán y Eva hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios tiene un plan. Dios no vino a improvisar. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo muchas veces, tus palabras que me diste les he dado. O sea, yo no vengo aquí a improvisar, yo ya tengo un plan y Dios tiene un plan. Y ese plan es el decreto de Dios. Y en ese plan, Dios solamente permite el mal que se acomoda a sus propósitos eternos. Y el resto del mal, Él lo reprime. Entonces esto me genera a mí otra pregunta. ¿Por qué Dios restringe el mal? Es interesante esta pregunta. ¿Por qué Dios restringe el mal? Si Dios dejara al hombre manifestar su verdadera naturaleza, es decir, si no hubiera restricciones, si el hombre no tuviera una conciencia que cada que peca lo acusara, esto está mal, este mundo sería inhabitable, prácticamente sería inhabitable. Sería como dice un documental que se llama The Gathering, que habla del holocausto nazi. Sería, dice una persona que sobrevivió al holocausto, era como vivir en un mundo con los 10 mandamientos invertidos. Odiarás a tu prójimo, sí robarás, sí adulterarás, sí codiciarás. Si no existiera la presencia de la gracia común restringiendo a los hombres, el mundo sería inhabitable. Entonces, ¿cuál es la respuesta a por qué el Dios restringe el mal? Y la respuesta tiene que ver con la iglesia, con los creyentes, por el bien de sus hijos. Porque Dios tiene escogidos que necesitan oír el evangelio, que todavía no han llegado a salvación y que andan por todo el mundo y necesitan escuchar el evangelio y salvarse. Por el bien de su iglesia. Es claramente en las Escrituras que el mal está restringido por el bien de los creyentes. Por el bien de la iglesia es que Dios restringe el mal. Un ejemplo tremendo, Noé en el arca. Dios no iba a inundar el mundo hasta que Noé no estuviera salvo en el arca. Dios mandó el diluvio cuando Noé y su familia ya estaban a salvo. Antes no lo hubiera hecho, porque Dios amaba a Noé. Lo puso a salvo y después juzgó el mundo por sus pecados. Lo mismo pasa con Sodoma y Gomorra. Dios destruye a Sodoma y Gomorra cuando Lot ya había escapado de Sodoma y Gomorra. Ahí podemos ver cómo la gracia común tiene que ver con los cristianos. Otro caso es Potifar con José. Potifar era próspero y Potifar no iba a caer en ruinas ni en la miseria mientras José fuera su trabajador. Hemos escuchado de casos de empresas que son bendecidas gracias a que tienen creyentes trabajando.
aunque los patrones sean inconversos. Entonces, uno de los medios que Dios usa para restringir el mal es los creyentes, es la iglesia. Pero además de la iglesia hay otro medio que Dios utiliza para restringir el mal. Las autoridades, la policía, las guardias nacionales, los militares, los jueces, los ejércitos. Romanos 10 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Jesús le dijo a Pilato, la autoridad que tiene no la tendría si no fuera delegada. Miren, vamos a ver esto brevemente en el libro de Romanos 13. Acuérdense la idea en mente, una forma en la que Dios restringe el mal, las autoridades. Romanos 13, versículo a partir del 3. Dice la Escritura, porque los magistrados, o sea, jueces eminentes, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dice el versículo 4, que es el que nos interesa, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Todos los jueces de la tierra, los policías, los magistrados son servidores de Dios, sean creyentes o sean incluso ateos. Estas personas sirven, son servidores de Dios. Se me perdió una hojita. Es en este. ¿Para qué sirven? Para castigar al pecador. Ustedes recuerdan esos textos en Deuteronomio, cuando un hijo era contumaz y rebelde, era apedreado, pero no nada más era, lo vamos a apedrear aquí en la casa a sus familiares, no, lo ponían en un lugar público y todo el pueblo tomaba una roca y lo apedreaban. ¿Y qué dice la Escritura? De ese modo Jehová quitaba el mal del medio de ellos. ¿Qué significa? Que cuando alguien presencia un juicio, cuando la gente presencia el castigo, va a pensarla 2 veces antes de cometer un castigo. Por eso en Estados Unidos el índice de crímenes era muy bajo cuando la pena de muerte todavía no era abolida. Porque cuando el criminal ve que el castigo, que realmente se castiga a los criminales, teme. Nada más que esa justicia en el Antiguo Testamento era por manos de la gente. Pero Pablo nos aclara que ya en nuestros tiempos la espada le fue dada a las autoridades. No podemos tomar justicia por nuestra propia mano. Ahora bien, si habiendo autoridades, ejércitos, policías que castigan el crimen, aún así la gente sigue cometiendo toda clase de delitos. Ahora imagínense que no hubiera. O sea, imagínense por un momento que no hubiera policía, el caos que sería este mundo. Incluso hemos sabido de ciudades en Estados Unidos que quisieron hacer el experimento de retirar a la policía, a ver qué pasaba, y las consecuencias fueron catastróficas. La gente que todavía era decente, o la gente decente que vivía ahí, tuvo que irse para otro lado porque ya no saben la policía cómo retomar esas ciudades que se volvieron un caos. O sea, era para los creyentes, si nos hubieran consultado, oye, ¿cómo ves? Vamos a quitar a la policía porque aquí en esta ciudad el índice de crímenes es muy bajo. Le hubiéramos dicho, no sabes lo que estás haciendo. Entonces, otro de los medios que Dios usa, aparte de la iglesia, para manifestar su gracia común, son las autoridades. Sin embargo, estas autoridades no siempre cumplen bien con su trabajo. Sobre todo en nuestras épocas vemos que está tan corrompido esto que ya no se castiga al criminal. El Código Penal de nuestro país es tan pobre que es que lo tenemos que agarrar en infragancia, si no, no nos lo podemos llevar.
El Código Penal es tan pobre que ya existe algo que se llama reducción de penas por estudio. A ver, este cuate mató, traficó con mujeres, vendió droga. Vamos a estudiarlo. Ay, es que su papá era fulano, su mamá era fulana, creció en un barrio muy feo, entonces él es una víctima de la sociedad. Nada más denle 10 años porque no es culpable al 100%. Su entorno lo corrompió, cuando no es así. Nadie le puso una pistola a los criminales para que cometieran sus crímenes, nadie los obligó. Entonces las autoridades no siempre cumplen bien su trabajo, porque en su mayoría están, como les dije al principio, constituidas con personas que son corruptibles, que son infalibles. Entonces tenemos que centrarnos en otro medio, que este es más eficaz a la hora de frenar el mal en este mundo, a la hora de frenar el mal en la sociedad. Y ese otro medio es el que les mencionaba hace rato, el Evangelio y la Iglesia. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Es la respuesta que vamos a tener a continuación. Está comprobado que esta decadencia de la sociedad, esta decadencia moral, va relacionada con los países donde se olvidan de Dios. En la medida en la que un país se olvida de Dios, su sociedad va para abajo, moralmente. A lo mejor económicamente no, porque vemos en Canadá. Canadá es un país ateo, es un país donde, por ejemplo, a los padres les prohíben llevar a sus hijos a la iglesia, porque según ellos, tú no les puedes, los estás obligando a que tengan tu religión. Tú no los puedes obligar, déjalos que crezcan y cuando tengan la edad suficiente para tomar decisiones, que ellos elijan la religión que quieran, pero tú no se las puedes inculcar porque eso es obligarlos. Cuando la Escritura nos dice que instruyamos a niños desde pequeños en el camino. Incluso en Canadá ni siquiera puedes asumir el sexo de tu hijo. Cuando nace un bebé, el acta de nacimiento tiene una I y no puedes decir que es niño o que es niña porque te los quitan. Tienes que esperar a que crezcan y que tengan la suficiente edad, que creo que son 13 o 12 años. Entonces el niño ya puede determinar qué es. Y eso está llegando a México. La pasada marcha del orgullo, había pancartas de protesta donde pedían que dejaran a los niños elegir su sexualidad libremente. Nosotros esa misma noche vimos un documental, un programa en el 11, Diálogos creo se llama, y estaban tocando el tema y psicólogos, según expertos, estaban diciendo es que la sexualidad se descubre. O sea, a lo mejor es niña, pero tiene que descubrir su sexualidad porque a lo mejor no es niña. O sea, biológicamente es niña, pero a lo mejor nació en el cuerpo equivocado, decían. Entonces, hay gente que sabe lo que acontece en Canadá y piensa, eso está muy lejano a nuestro país. No está tan lejano. Pero el punto que quería aquí decir era que en la medida en la que los países se olvidan de Dios, la descomposición empieza. Y podemos ver esto en Estados Unidos. En Estados Unidos hace algunos años, y no estoy hablando de muchos, antes de comenzar las clases, en todas las escuelas oraban. En todas las escuelas tenían una Biblia, como un monumento como esto con la Biblia, con los 10 mandamientos. En las escuelas, en los juzgados, en las cortes supremas, en todos lados tenían la Biblia para resolver cosas, oraban. Pudimos ver un poquito de esto que era en la historia con este presidente que salió, Donald Trump, que él oraba con su gabinete. A lo mejor no son creyentes todos, pero ellos oraban. Y caso contrario, que quien quitó las Biblias de las escuelas, quien quitó la Biblia de las Cortes Supremas fue en la administración de Barack Obama. Estamos hablando de hace 12 años apenas. Quitando a Dios, la sociedad empieza a decaer. Llegando Dios, llegando la iglesia, la sociedad empieza a fructificar y la maldad no se va a parar por completo, pero la maldad es frenada. Y podemos ver eso en el caso de México. Hace 40 años no había más que catolicismo. Era eres mexicano, eres católico.
O pónganle ustedes que hace un poquito más, hace 50 años, era casi sinónimo de ser mexicano, eres católico. Eres mexicano, eres guadalupano. Y en la actualidad vemos que no es así. Junto con el hermano Tomás llegaron muchos misioneros, pero no llegaron, o sea, ya había iglesias. Hay movimientos pentecostales que están cumpliendo 90, 80 años, pero vemos que ellos no fueron un freno o un motivo de bendición en ese aspecto. Fue hasta que llegaron misioneros que traían el evangelio bíblico, que traían las doctrinas bíblicas, que podemos ver en la actualidad como en la sociedad mexicana, hablando en México, ya no todos son católicos, ya no todo es catolicismo, y hay acceso a otro tipo de cosas. Entonces hay una relación entre la gracia común y la iglesia, y cómo en cuanto a los creyentes es un medio que Dios usa para frenar el mal y para traer su gracia común. Entonces comenzamos con Mateo 28, hace un momento. Han titulado los traductores, los que han hecho nuestras Biblias, pusieron títulos en algunos de los pasajes. Ese lo han titulado. Los títulos no son inspirados por Dios, aclaro. Nos ayudan en ciertos aspectos, pero los títulos no son inspirados. Y a este pasaje le han titulado la Gran Comisión. Entonces, lo que vamos a ver en relación con lo que les acabo de comentar, vamos a ver la gran comisión que tiene la iglesia en este mundo malvado. Y para ello voy a dividir este texto que leímos de Mateo 24 en 4 sencillos puntos. No sé si tengo movilidad. Ahorita lo vamos a volver a leer, pero voy a escribir aquí los puntos. Punto número 1 es: ¿quién da la comisión? El punto número 2 es: ¿en qué consiste? La comisión. Punto número 3 es: ¿a quién fue dada la comisión? Y el punto número 4: ¿qué debemos esperar al cumplir la comisión? Y vamos a volver a leer nuestro texto, ya que la introducción fue algo larga. Vamos a volver a leerlo para volver a entrar en contexto. Era Mateo 24. Vamos a permanecer todo el tiempo en estos versículos, así que dejen una marca en sus Biblias. 28, a partir del verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver el punto número 1.
¿quién da la comisión? Dice el verso 18, y Jesús se les acercó y les habló diciendo. Nuestro Señor no solo se limitó en dar la comisión, pudo haber llegado, el texto podría decir, se les acercó diciendo, id y hacer discípulos. Él no se limitó, Él hizo una pequeña introducción. Es cuando dice, por tanto. Por tanto va a conectar lo que dijo antes con lo que va a decir. Y esa introducción es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta introducción que está haciendo nuestro Señor aquí es como lo siguiente. Ustedes saben que en el gobierno mexicano, el jefe de las fuerzas supremas, el jefe del ejército supremo, es el mismo presidente de la República. El presidente es el jefe de las fuerzas supremas. Él le puede dar una orden a cualquier militar, no importa su rango, y estos tienen que cumplirla al pie de la letra. Pero supongamos que el presidente diera una orden que no les guste mucho a sus subordinados y que estén como dudando de cumplirla. El presidente podría añadir a esa orden, porque soy el jefe de las fuerzas supremas, porque soy el más alto mando, por eso te mando a que la cumples. Y es lo que está haciendo nuestro Señor al dar esta introducción. Toda potestad me es dada en el cielo. O sea, yo soy el rey y el gobernante supremo del cielo. Y no nada más soy el gobernante del cielo, sino también de la tierra. Y en esa potestad que tengo, los mando y da la comisión. Toda potestad me es dada, por tanto, id y hacer discípulos. Y vemos que lo hace en ese mismo sentido del ejemplo que les di del presidente, porque podemos ver en el verso 17 que dice el verso 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, para los que dudaban, Jesús les aclara, esta orden se las doy porque toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién da la gran comisión? El Rey Supremo del universo, el dueño de todo, el creador, el soberano. Esta comisión nos las da nuestro Señor mismo. Cristo es el que da esta comisión. Ahora vamos a ver en qué consiste. Ese es el punto más amplio de esta serie de preguntas. ¿En qué consiste esta comisión? Dice el versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Entonces consiste en hacer discípulos. ¿Alguien tiene la versión antigua? ¿Alguien estudia la versión antigua? La versión antigua no dice id y hacer discípulos, dice ir y doctrinad. Entonces, la palabra doctrinad es enseñar. Entonces, esta palabra está reiterativa porque al final dice enseñándoles a que guarden. Entonces, vamos a ver una serie de puntos dentro de qué consiste. Voy a borrar tantito estos y voy a anotar otros porque este es el punto más amplio. Vamos a ver número 2. ¿Para qué me doy vueltas? Mejor lo calo. Miren, vamos a poner atención al versículo 19. Entonces, de nuevo, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Aquí hay una parte. Hacer discípulos, quedamos que la versión antigua dice doctrinad, que no hay distinción, entonces ahí tenemos enseñar. En segundo lugar dice, bautizándolos.
otra parte de la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles, que de nuevo les comento, esto es reiterativo con hacer discípulos, a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que según estos pasajes, la Gran Comisión consiste en 4 cosas. Aquí solamente apunté 3. ¿Por qué? Porque en este relato de Mateo 28, del 16 al 20, únicamente menciona estas 3 cosas: hacer discípulos, bautizar y enseñar. Sin embargo, este relato tiene sus paralelos en los demás evangelios. Entonces, leyendo los otros evangelios, podemos ver que hay un punto que es el más importante y que no se tocó en este evangelio. Se sobreentiende cuando somos creyentes cuál es ese punto. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo dejó en este evangelio, porque lo dejó en los otros 3. Algunas de las Biblias, antes de empezar el texto, te marca los paralelos de ese mismo pasaje. En este caso vamos a ir a la Gran Comisión antes de que Jesús es ascendido, pero lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Este pasaje paralelo tiene su paralelo en Lucas 24. A partir del verso 46. Lucas 24, 46. Fíjense cómo dice: entonces les abrió el entendimiento, está hablando de Jesús a los discípulos, para que cumpliesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y vean lo que dice el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí hay otro punto: predicar. Todavía no lo voy a escribir. Vamos a verlo en los otros evangelios. Por ejemplo, aquí me marca que el paralelo en Marcos sería Marcos 16. Y yo creo que Marcos lo dice de una manera todavía más clara. Marcos 16, versículo 15, a partir del versículo 15. Igual el título del verso es: Jesús comisiona a los apóstoles. Y vean cómo les da la comisión en este pasaje. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado, ahí está otra vez el bautizo, será salvo, mas el que no creyese será condenado. Entonces, aunque no está en nuestro pasaje, la Gran Comisión consiste, en primer lugar, en predicar. La predicación traerá como consecuencia la conversión de una persona, y la conversión de una persona puede frenar el mal en su familia. La conversión de varias familias puede frenar el mal en una comunidad, y la conversión de muchas comunidades puede frenar el mal incluso en una nación entera. Y ese fue el caso de Estados Unidos. Estados Unidos durante muchos años fue el país más poderoso del mundo, fue el país más próspero, pero también era el país con más cristianos, y eso está documentado. El país que más misioneros envió al mundo y que eran misioneros de sana doctrina fue Estados Unidos.
Estados Unidos incluso hay iglesias que tienen mapas así de todo el mundo, donde tienen marcados en donde tienen misioneros. ¿Por qué creen ustedes que Dios fue tan generoso en esa materia, ahora sí que material, en el área económica, con ese país? Porque Estados Unidos fue el país que envió más misioneros. Hasta la fecha siguen enviando misioneros. Es el país que tiene más institutos bíblicos que se apegan verdaderamente a las escrituras. Es el país que más se preocupó por la salvación, no nada más de los habitantes, sino por la salvación del prójimo. En parte ellos hicieron esto. Por ejemplo, hay un hermano que quiere irse de misionero a África, pero todavía toda su colonia, ni siquiera el 1%, ni siquiera, es más, ni siquiera en su calle el 1% todavía son creyentes. Entonces le diríamos, ¿para qué te quieres ir tan lejos? Si en tu misma colonia, en tu misma vecindad, en tu misma casa todavía hay muchas personas que necesitan el evangelio. En Estados Unidos se dieron ese lujo, vamos a decirle, de poder enviar, o no es un lujo, porque ya casi todo el país era cristiano. Entonces dijeron, ya muchos son cristianos, vamos ahora por todas las naciones, porque la comisión dice, a toda criatura, hacer discípulos. El versículo dice a todas las naciones, la versión antigua dice de todas las naciones, porque tampoco todos van a ser discípulos. La iglesia falsa de donde salí con mi esposa, ese Mateo 28 era su lema. Lo tenían en lonas, lo ponían en todas partes, y ellos entendían, como dice literal, hacer discípulos a todas las naciones. Ellos entendían que eventualmente todo México iba a ser cristiano, por medio de ellos, según ellos. Y tenían algo que le llamaban su lema, que era, nuestro lema es ganar a México para Jesucristo. Decían que iban a ganar a todo México. Nosotros sabemos que no es así. Lo que sabemos es que todas las naciones necesitan el evangelio. No importa si eres zapatero, si eres conserje, si eres empleada doméstica, o si eres ingeniero o doctor, o incluso si ocupas un cargo público, tú puedes ser el medio para la salvación de muchos. Todos podemos ser el medio para la salvación de muchos. Y mencioné lo de las profesiones porque tú puedes ser el medio en el contexto en el que Dios te haya puesto. Podemos ver el caso, por ejemplo, del hermano Moy, que su peluquería fue el medio para que compartiera el evangelio con hermanos que siguen hasta la fecha yendo a Nesa, que tienen 20 años, que mientras les cortaba el pelo, él les hablaba. Entonces, es el medio más eficaz para frenar el mal. La predicación del evangelio, la conversión de las personas. Ahora vamos a ver bautizar. Bautizándolos en el nombre del Padre, dice nuestro texto, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar es el mandato por el cual las personas ya convertidas manifiestan públicamente su profesión de fe y se identifican con Cristo en su muerte y en su resurrección, y es el medio por el cual son incorporados a la membresía y forman parte de un cuerpo. Estoy seguro que esto ya lo han escuchado, pero el bautizo no es una opción para los creyentes. El bautismo no es opcional. El bautizo es un mandato. Cualquier creyente que quiera ser fiel a su conciencia, que quiera ser sincero, pedirá el bautizo. Ustedes recuerdan cuando Jesús va a ser bautizado va a que lo bautice Juan, y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú me pides que yo te bautice a ti. Y Jesús le contesta, es necesario para que se cumpla toda justicia. Si el Señor, que no necesitaba ser bautizado, se bautizó, todos los creyentes sinceros deberían de anhelar el bautismo, pedir el bautismo, aspirar al bautismo. La Biblia nos enseña y nos pone figuras de que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo.
El cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Esta figura se refiere a que el cuerpo está constituido de muchos miembros y también hace esa analogía cuando dice que el dedo, el oído no es superior al ojo. El cuerpo está constituido de varios miembros. Cada miembro cumple una función específica. Los que dicen ser creyentes pero no quieren pertenecer a una iglesia, podemos compararlos, por ejemplo, como un banco de órganos. Este ejemplo lo escuché de un hermano hace poco y me pareció muy interesante. Y él decía, un corazón es muy útil, es el que nos da la vida, el que bombea la sangre, pero en una hielera, en un banco de órganos, no está siendo útil. Y él decía, así son los que dicen ser creyentes, pero no quieren pertenecer al cuerpo. Mientras ese corazón no esté injertado en un cuerpo, ese corazón no es útil. Está en una hielera. Y estando en una hielera, ustedes saben que los miembros no duran para siempre. Esas operaciones de corazón son rapidísimas. Aparece el donador y luego, llévenlo. Entonces, me pareció interesante esta comparación. Él también decía, yo nunca he visto un pie sin un cuerpo, sin un torso, caminando solito en la calle, o una mano. No funciona así. Para que un creyente cumpla la utilidad y el propósito por el cual Dios lo llamó a la salvación, tiene que hacerlo incorporado al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Y el medio por el cual son añadidos a la iglesia es el bautizo, por el cual son añadidos a la membresía de la iglesia. Esto es la segunda parte de la comisión. Ya vimos predicar, bautizar. Ahora veamos enseñar. No es lo mismo predicar que enseñar. A nosotros nos han mandado a predicar el evangelio, el mensaje puro y llano del evangelio. Lo que salva a los pecadores es la predicación del evangelio. No les tenemos que predicar de doctrinas complicadas. Esas son reservadas para los creyentes en la iglesia. No podemos evangelizar a alguien diciéndole, ¿tú sabías que Dios tiene escogidos y que unos no son escogidos y que Cristo no murió por todos? Yo no veo en los sermones evangelísticos, aunque sí se mencionaban esos temas implícitamente, nunca se mencionaron de manera explícita. El mensaje del evangelio es utilizar la ley para mostrarle su pecado y luego mostrarles la solución al problema del pecado. Entonces, predicar no es lo mismo que enseñar. Enseñar ya está más enfocado a los que ya asisten a una iglesia. En la iglesia es donde los creyentes son capacitados y equipados para hacer luz y sal en los diferentes contextos en donde Dios los ha puesto. En su familia, en la escuela, en el trabajo y como ciudadanos. Aquí son capacitados para hacer luz y sal en los contextos en el que Dios te haya puesto. No importa el contexto en el que estés, tú puedes ser luz y sal. Aquí también eres capacitado para desempeñar los roles como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa. Cuando dice Pablo, no rehusé enseñarles todo el consejo, en ese todo consejo está incluido como ser esposo. Aquí hemos visto temas, la mortificación del pecado en el matrimonio. Hemos hablado acerca de los hijos. Incluso hay predicadores que tocan el tema de cómo ser con tu patrón. Yo he escuchado sermones de cómo comportarte si eres empleado con tu patrón. Cómo comportarte si eres patrón con tus empleados. La Biblia no deja ningún cabo suelto en ese aspecto. Y es aquí donde son enseñados los creyentes a todo eso. La Escritura también declara que la Biblia es columna y baluarte de la verdad. Aquí se enseña la verdad, se predica la verdad, enseñamos a que los creyentes amen la verdad y enseñamos a que los creyentes defiendan la verdad. Se enseña, se predica, se ama la verdad
y por consecuencia la verdad se defiende. La iglesia tiene el propósito de hacer que los creyentes piensen de una manera bíblica, pero también de una manera lógica, de una manera racional. La Biblia es lógica. A mí me gusta mucho cuando platico con hermanos. Ahí está, ahí quedó. Ahí está. Me gusta en mis pláticas mostrarles que cuando he estudiado ciertos versículos, cómo tienen implicaciones lógicas. La Biblia no es irracional, porque el ser que la inspiró es un ser racional. Uno de sus atributos comunicables fue el razonamiento. Dios no razona en el mismo sentido que nosotros, porque Dios es omnisciente, Él no delibera, no piensa, Él ya sabe todo. Pero la forma en la que nos comunica ese atributo es que Él que nosotros nos hizo como criaturas racionales. Entonces, aquí tenemos que aprender a pensar de una manera bíblica, pero también de una manera lógica. Por ponerles un ejemplo del pensamiento lógico, simplemente las doctrinas de la gracia comienzan con la depravación humana. La conclusión lógica a que el hombre está completamente depravado, la conclusión lógica es que Dios tiene que elegir. Pero si el hombre está depravado, la conclusión lógica es que esos elegidos tienen que ser llamados de una manera que no puedan resistirlo. El llamamiento irresistible, el llamamiento eficaz. Y la conclusión, las doctrinas de la gracia, empezando por el primer punto, todas las demás son consecuencias lógicas. Ese sistema que llamamos calvinismo o doctrinas de la gracia, el segundo punto es la conclusión lógica del primero, y el tercero es la conclusión lógica del segundo, y el cuarto es la conclusión lógica del tercero, y así sucesivamente. ¿Tienen respaldo bíblico? Claro, tienen muchísimo respaldo bíblico, pero también tienen respaldo lógico, son las conclusiones lógicas. Igual el mito del libre albedrío, y todas las doctrinas tienen conclusiones lógicas, hasta el creacionismo tiene conclusiones lógicas. Aquí tenemos que aprender a pensar de una manera bíblica, pero también tenemos que aprender a pensar de una manera lógica. Eso es parte de enseñar. A mí me molesta un poco cuando platico con hermanos y me hablan, por ejemplo, en este contexto del coronavirus, es que ya hay otra cepa, es que ya llegó el hongo negro, es que ya el ébola otra vez se encontraron casos, es que en las noticias dijeron, es que en las redes sociales dijeron, es que la peste bubónica ya está en Coahuila, es que... ¿Qué significa? Que están creyendo todo lo que los medios de comunicación dicen, al pie de la letra, cuando también los medios de comunicación están compuestos por personas malvadas, por personas falibles, por personas corruptibles. A los creyentes se espera de nosotros que analicemos todo, que discernamos todo a la luz de las Escrituras. Todos los medios de comunicación masiva, todos, televisión, radio, prensa escrita, periódicos, internet, redes sociales, algunos no lo notan revisándolos, pero todos los medios traen una agenda política, todos los medios. Yo cuando veo el noticiero de Ciro Gómez Leiva o el de Yuridia Sierra, yo puedo ver claramente una agenda política. Una agenda que quiere implementar la ideología de género, el feminismo, el marxismo cultural, el aborto. Entonces nosotros no podemos fiarnos de las noticias. Nosotros, por lo menos los creyentes, tenemos que pensar, tenemos que discernir. No podemos creernos todo lo que digan en la televisión, no podemos creernos todo lo que digan en las redes sociales. Desafortunadamente no tenemos muchas fuentes confiables de información, porque lo que hay ya está corrompido. Anteriormente sí había. Sin embargo, podemos llegar a conclusiones simplemente pensando, analizando. Si ustedes quieren creer que el coronavirus fue por un animalito que se comieron, la verdad es que no han pensado muy bien las cosas, no han analizado el contexto bíblico. Otra parte de enseñar
es que en este lugar los creyentes aprenden a amar a los hermanos. En este lugar se aprende a llevar las cargas los unos de los otros, a orar los unos por otros, a consolar y ser consolados, a corregir y ser corregidos, a ser generosos, a ser serviciales. En fin, este lugar es donde los creyentes son capacitados para que puedan ser luz y sal, como ya lo había mencionado al principio. Eso es parte de la comisión cuando nos manda a enseñar. Se tiene que enseñar todo el consejo. Hay iglesias que les gusta enseñar solamente los aspectos positivos del que encuentran en las Escrituras. Y todos los temas complicados, difíciles, que ellos consideran, híjoles, que ¿cómo les voy a decir esto? Los callan. O los temas más complicados como la escatología, el Apocalipsis. La Biblia misma declara todo el consejo. Parte de enseñar y parte de cumplir la gran comisión es enseñar todo el consejo. Vamos a ver ahora el punto número 4, enviar. Dice nuestro texto, volvamos a Mateo 28. Verso 19, por tanto, ir, y hacer discípulos de todas las naciones. Id es sinónimo de vayan. Una vez que los creyentes son bautizados, enseñados, primero son predicados, porque todavía no son creyentes. Luego son bautizados, y después de que son enseñados, están listos para ser enviados. Muchos ocupan estos textos y los aplican únicamente a los misioneros, pero esto no es así. Este versículo de ser enviados es universal. Como yo les comentaba, enviados a los diferentes contextos donde nos movemos cada uno de los creyentes. Casa, escuela, empleo. No está hablando únicamente de los que tienen que dejar su país. Otro texto de la Gran Comisión dice que este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Yo pienso que todos tenemos aquí conocidos o familiares que no han escuchado el evangelio. Todos debemos de tener a alguien así, algún conocido, algún familiar que aún no lo ha escuchado. En ese sentido, tenemos que ir y predicar. Aunque no es el texto que estamos analizando de Mateo 28, vamos a leer Romanos 10. Ahí también está la necesidad de lo que les estoy diciendo. Romanos 10, a partir del versículo 14, nos dice, vamos a leer el 13, a partir del 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando de las personas que son salvas cuando invocaren el nombre. Y dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y sabemos que la palabra buenas nuevas es la traducción del griego de evangelio, buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? De nuevo, el texto se aplica a los misioneros, claro que sí, pero también es una aplicación de manera universal. Todos los creyentes son enviados. Les repito, a sus casas, a sus escuelas, en todos los contextos en el que estén, los creyentes son enviados. Pero para ser enviado, primero hay que ser enseñado. No necesitas llevar muchos años en la iglesia siendo enseñado para predicar. En realidad el mensaje del evangelio es muy sencillo.
Lo que sí tienes que hacer para predicar es orar por aquellos a los que les vas a predicar. Orar para que Dios te ponga oportunidades de predicar. No nada más se ora por los perdidos, sino que podemos pedir en oración: Señor, ponme oportunidades para que hoy en mi trabajo pueda hablarles a los compañeros, tal vez a la hora de la comida, tal vez a la hora del regreso. Orar por oportunidades. Orar para que Dios te dé lágrimas por aquellos que se pierden. Necesita ser enseñado, pero no mucho. Para ser enviado, no mucho. Un misionero sí necesita ser enseñado más a conciencia. Pero para predicar el evangelio, que es el punto más importante de la comisión, cualquiera de aquí los podemos predicar. Y vamos a ver el punto número 4. No, perdón. Recuerdan que había 4 puntos. El punto número... Esto es parte de en qué consiste. Ahora vamos a ver el punto número 3, en el cual dividimos nuestro texto, que decía: ¿a quién fue dada la comisión? Dice Mateo 28, en el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero los 11 discípulos, los versos paralelos hablan de lo mismo. La comisión fue dada a los que ya eran discípulos. La comisión no fue dada a cualquier persona, no fue dada al aire para que todos la cumplieran. No fue dada, yo la doy y que la cumpla el que quiera. No, la comisión fue dada a los discípulos. En este sentido, la comisión es dada a la iglesia, que era nuestro tema central. La comisión fue dada a la iglesia. Y les quiero comentar en este punto que no se puede cumplir esta comisión al margen de una iglesia. ¿Por qué? De nuevo, conclusiones lógicas. Sin una iglesia, ¿dónde serán bautizados? ¿Quién suministrará ese bautizo? Sin una iglesia, ¿dónde serán enseñados? ¿Se dan cuenta que no se puede separar esto? La comisión tiene que ser dada a la iglesia, para que en una iglesia sean bautizados, para que en una iglesia sean enseñados, para que en una iglesia sean enviados. Entonces la comisión fue dada a la iglesia. Es en la iglesia donde se reunirán a dar gloria a Dios. Según Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, la iglesia no iba a sucumbir nunca. ¿Por qué? Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las edades, según Efesios 3:21. Este punto me parece que es el más fácil de entender, que la comisión fue dada a la iglesia, por lo que ya les comenté, que es en la iglesia donde se bautiza, es en la iglesia donde se enseña y es en la iglesia donde se envía. Y por último, vamos a ver el punto número 4 de nuestro texto, que es: ¿qué tenemos que esperar al cumplir la gran comisión? ¿Qué tenemos que esperar? Versículo número 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recordemos la introducción que hice hace un rato. Si bien la iglesia y los creyentes son un medio por el cual Dios da gracia común a este mundo para frenar el mal, yo les decía también que el mal es frenado, pero no es detenido, porque no todos serán creyentes. Incluso serán más los que no crean que los creyentes. Serán más. Jesús llamó a sus discípulos manada pequeña. Manada pequeña. Por eso cuando escucho que Guatemala ya está casi todos son cristianos, no. Si ustedes analizan el cristianismo que llegó a Guatemala, se darán cuenta que no es
no son ni Colombia, ni todos los países que se jactan de ya haber rebasado el catolicismo. Todo esto es falso. Jesús nos llamó manada pequeña. Siempre en la historia de la humanidad los creyentes han sido menos que los inconversos. Aquí en México podemos ver el caso, por ejemplo, de Cancún. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Cancún hace 3 años. Está atascado de testigos de Jehová. Cancún ya es más testigo, casi el testigo de Jehová está a la par con el católico. Es increíble cómo estas sectas que enseñan mentiras avancen más que el cristianismo bíblico. Pero la Biblia lo dice de esta manera: ellos predican de sus concupiscencias y la gente los escucha porque la gente tiene las mismas concupiscencias, por eso es que ellos llenan. Y cuando les hablas del pecado, del infierno, del juicio, no les gusta. Les pasa como a ¿cómo se llama el que Pablo Spurgeon lo ocupa para un sermón que tituló Casi Salvos? Que le dice: ¿casi me persuades? Dice: vuelve otro día. Les pasa como a ellos: casi me persuades. Entonces, si bien es un medio para frenar el mal, aunque el mal es frenado, no es detenido. Y serán más los que no crean que los que se conviertan. Entonces lo que tenemos que esperar, lo que podemos esperar, en el mejor de los casos, son burlas, son distanciamientos de amigos, distanciamientos de familiares, desprecio de la sociedad, menosprecio. Ayer estaba platicando con un amigo que tiene poco que se acercó a una iglesia, no sé qué enseñan en su iglesia. Me pareció interesante parte de lo que escuché que platicaba, y él me decía que él juega fútbol y que estaba con sus amigos en el fútbol y que siempre terminando de jugar se ponen a tomar, y que sus amigos le estaban incitando a que tomara porque él habitualmente tomaba mucho y ahorita ya no toma, y que cuando un amigo vio que lo estaban invitando otros, se acercó y les dijo: ya déjenlo, a este cuate ya hasta le van a salir alas, ya es un santo. No sé qué predica su iglesia, pero vean, ya se están burlando de él porque no toma. Es un aleluyo. Y dice que el haberse acercado a la fe le ha traído burlas, le ha traído... Nosotros tenemos un buen de amigos que nos visitaban y cuando supieron que éramos cristianos jamás nos volvieron a visitar ni a invitarnos a sus reuniones. Pero ese es en el mejor de los casos. ¿Qué podemos esperar en el peor de los casos? Odio, persecución e incluso la muerte. Todos hemos escuchado de las historias de que los cristianos fueron mecheros humanos. Los primeros cristianos fueron devorados en el Coliseo por leones. Casi el titular del Coliseo era: vengan, el día de hoy 50 cristianos serán asesinados. Han sido motivos de burla, de desprecio. En nuestra actualidad vivimos en la época conocida como postmodernismo. Ser cristiano, ser creyente es sinónimo de debilidad intelectual. Y ser ateo es sinónimo de inteligencia. Si eres ateo eres muy inteligente, pero si eres cristiano eres muy tonto. Cuando no es así. En realidad ser ateo es ser muy, no tonto, pero para Dios son necios. Los sabios lo dice que eligió lo menospreciado para, ¿cómo dice ese texto? Para avergonzar a los sabios y a lo entendido. Entonces, ¿qué podemos esperar? Separación, burlas, persecución, odio, menosprecio. Sin embargo, no deberíamos de temer ninguna de estas, porque no habrá ni siquiera un solo día, ni siquiera un minuto, ni siquiera un segundo en que nuestro Salvador no esté con nosotros. Él nos ayudará, Él nos dará fuerzas, Él es nuestra bandera, Él es nuestro escudo y muchos otros calificativos que le da la Escritura. Está escrito que nos cuida como la niña de su ojo. Está escrito que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso dice nuestro texto: he aquí, yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días
hasta el fin del mundo. No sabemos cuánto falte para eso, no nos interesa. Lo que sí sabemos es que Él va a estar con nosotros todos los días. Y termino con unas palabras para los creyentes y para los que aún no se deciden. Si ya has creído pero aún no eres miembro, ¿qué estás esperando? Como les repito, el bautismo no es una opción. El bautizo es un mandato. Para los que ya forman parte de esta iglesia, las palabras que tengo para ustedes es que reafirmen su compromiso con la iglesia. La Escritura dice que los miembros de la iglesia son piedras vivas. Otra analogía aparte del cuerpo es que este es un edificio espiritual y que cada uno de los miembros son una piedra que forma este edificio y tenemos que ser piedras vivas. Pero muchos, más que piedras vivas, parecemos estatuas de piedra. Estatuas de piedra. Ser miembro no consiste solamente en venir cada 8 días, en asistir a la oración, en dar una ofrenda. Si ser miembro consistiera en eso, los que no son miembros pensarían, pues es que yo hago lo mismo, ¿para qué quiero la membresía? Yo estoy cumpliendo lo mismo que hace el miembro, lo estoy haciendo yo. Solo tenemos esta vida para servir a Dios. Nosotros no servimos a Dios por una recompensa, lo servimos porque lo amamos, porque estamos agradecidos. Sin embargo, a pesar de que Él nos dio la salvación, porque es una gracia la salvación, Él nos dio la fe, Él nos promete recompensas a los que le sirvan. Es increíble que a pesar de que Él nos da todo, todavía nos ofrezca recompensas, una corona. La Biblia enseña que hay grados de recompensas. La Biblia enseña que hay quienes serán salvos, dice el apóstol Pablo, como por el fuego, que su obra no tuvo ningún fruto, pero Él será salvo. ¿Cómo quieres ser tú que eres miembro? ¿Quieres tener una corona? ¿Quieres tener una recompensa? ¿O quieres pasar de panzazo, como dicen en las primarias y en la secundaria? Y para los que aún no son creyentes, si aún no has puesto tu fe en el Señor, tienes que saber que estás en el lugar indicado. La iglesia orará por ti. Algunos hermanos llorarán por ti, incluso. Tus padres llorarán por ti. Hasta que seas doblegado o hasta que de plano te apartes por completo y seas abandonado por Dios. Pero estás en el lugar indicado. La fe viene por el oír, aquí estás escuchando. Tal vez estés en una encrucijada como la del joven rico. Hay algo que tienes que dejar para seguir a Cristo, pero no te decides. No te decides por dejarlo. Ojalá que sea hoy el día en que te doblegues y que Dios te conceda el arrepentimiento para salvación. Vamos a orar. Te alabamos, oh Padre Celestial, porque eres bueno, porque es tanta tu misericordia que nos has concedido tener una iglesia en este lugar, tener muchas iglesias a lo largo y ancho de la República Mexicana, y que por medio de estas tú das gracia no solamente a los creyentes, sino a toda la sociedad en general. Te pedimos que nos hagas una iglesia útil, que pueda servir al prójimo en su salvación. No somos una institución de asistencia social. Nosotros lidiamos con el problema más grande, que es las almas, la perdición eterna y el juicio. Danos lágrimas por nuestros familiares perdidos, danos lágrimas por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros hijos. Nuestro corazón es muy duro porque no lloramos lo suficiente por ellos. Ablándalo, Señor, y danos valentía para cumplir con esta comisión, danos valentía para predicar el mensaje, para ser fieles a tu palabra, para que podamos ver salvos a muchos de nuestros familiares, para que podamos ver un México con muchos creyentes,
para que te demos la gloria todos juntos, para que seas glorificado en las vidas de cada uno de ellos. Ayúdanos en esta semana, danos de tu gracia para no resbalar mucho. Guárdanos de todos los males, así lo has prometido. Te pedimos por las personas que aún no han creído, que aún no han puesto su fe en ti, que hoy sea el día de su salvación, que tu Espíritu Santo les muestre claramente su pecado y también les muestre la solución, que les muestre a Cristo y a su obra perfecta. Te pedimos que nos lleves con bien ahora a escuchar tu palabra también, Anesa, y que también bendigas tu palabra que va a ser expuesta ya y la que ya fue y será expuesta en todos los lugares donde se predica. Te damos las gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.